creo que Milei también, si uno lo desarma, si uno lo deconstruye, va a encontrar dentro de ese artefacto mucho de estas nuevas tecnologías, mucho del uso de los algoritmos, mucho de los bots, mucho de los trolls, mucho del odio que irradian las redes y mucho de la hiperconexión que generan estos aparatitos. Y a mí me tiene un poco atormentado esta realidad que vivimos, donde es evidente que la sociedad argentina la está pasando mal, que es bastante transversal ese malestar, bastante transversal, obviamente que para algunos es dramático y para otros es menos dramático, pero el malestar es general, porque así como nadie es feliz en soledad, tampoco nadie es totalmente infeliz en soledad. Quiero decir, esta comunidad, que es nuestra sociedad, la sociedad argentina, hoy la está pasando mal, entre otras cosas, porque, bueno, tomó una serie de decisiones, hizo una serie de elecciones por las cuales tenemos a un sujeto como Milei, nada más y nada menos que en la Casa Rosada. Y me parece que Milei es hijo de varias situaciones desgraciadas. Ya lo dijimos más de una vez aquí, pero vale la pena refrescarlo, porque una de las tareas que nosotros tenemos acá es repetir las cosas hasta que esas cosas se transformen en parte de nuestro paisaje de la interpretación, digamos, ¿no? O sea, si uno no conoce la palabra monopolio, no puede describir el accionar monopólico. ¿Sí? Describirá el accionar monopólico, pero no sabrá que eso es un monopolio, quiero decir. Bueno, esto es lo mismo. Si uno no sabe quién es o cómo surgió la posibilidad de una sociedad que puesta a votara a este presidente, bueno, no sabríamos cuáles son los motivos, por lo tanto no sabríamos cómo corregirlos, por lo tanto no sabríamos cómo mejorar. Y a mí me parece que Milei se va a quedar todo el tiempo en el que nosotros y nosotras no podamos hacer una síntesis común sobre cuáles son las necesidades y cuáles son las soluciones para el país. Milei es el resultado de un odio. No es el resultado del amor y la igualdad, es el resultado del odio y la desigualdad. Está allí instalado porque hubo un momento en el que la sociedad argentina se dejó dominar por una serie de ideas que son las que hoy predominan en la Argentina, en los medios de comunicación, y son las que de algún modo refuerzan la construcción del poder que hay en la Argentina. Porque no hay buenas opciones que elegir, o porque esas opciones que se le presentan no son las que le generan confianza, o porque esas opciones que se les presentan no son las que resuelven un problema de base, y es que esta sociedad, como toda la sociedad global, atravesó nada más y nada menos que una instancia determinante en la existencia de la condición humana, que fue la pandemia. Entonces, usando una expresión popular, ¿cómo nos pegó ese tránsito? ¿Qué cabeza nos dejó ese tránsito? ¿Qué sentimientos nos legó ese tránsito? ¿Sobre qué base sobrevivimos a esa pandemia? ¿De qué cosas nos aferramos y qué cosas soltamos en la pandemia? Y eso creo que nos va a dar una respuesta sobre finalmente la llegada de Milei a la presidencia. Pero no solo eso. No solo eso. El impacto tecnológico creo que es indudable. A esta altura del partido yo estoy festejando. El otro día lo escuchaba a Donofrio hablando de la dictadura del algoritmo, y esto era impensable hace 3 años. Yo me acuerdo un viaje que hizo Leopoldo Moró en Soledad a Gran Bretaña cuando fue el escándalo del Brexit y de Cambridge Analytica. Y la verdad es que en ese momento eran un grupo muy chiquitito los que estaban empezando a estudiar y a relevar
cuál era el impacto y el efecto que tenían el uso o el mal uso de esas tecnologías, como se quiera ver, esto es materia de discusión, en los pueblos, y cómo se podían manipular elecciones y hasta cómo se podía destruir la democracia con esas manipulaciones. Creo que Milei también, si uno lo desarma, si uno lo deconstruye, va a encontrar dentro de ese artefacto mucho de estas nuevas tecnologías, mucho del uso de los algoritmos, mucho de los bots, mucho de los trolls, mucho del odio que irradian las redes y mucho de la hiperconexión que generan estos aparatitos.